pero hay un límite para esto y por eso, y teniendo en cuenta esta ola de calor con temperaturas muy extremas, especialistas del INTA hicieron entonces unas recomendaciones, una suerte de advertencias para poder entonces tener la prevención respecto del estrés térmico que pueden sufrir el ganado bovino y también entonces poder garantizar la sanidad y el bienestar animal. Hoy vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado, Fernando. Vamos a comunicarnos ahora con Germán Cantón, veterinario especializado en sanidad animal e integrante del servicio veterinario de la estación del INTA en Balcarce. ¿Qué tal, Germán? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, en principio, ¿cuál es el impacto que tiene esta situación climática, esta ola extrema de calor en la actividad ganadera? Sí, esta es una situación que ocurre usualmente todos los años para esta época del año. Quizás se dan a veces fenómenos extremos de temperatura y humedad ambiente que hacen que los animales, en particular en animales de producción, se vean afectados porque cada especie animal, cada sistema de producción tiene su temperatura de termoneutralidad, temperatura en la que, para decirlo de alguna forma, funcionan bien. Y ante el estrés de producción y algunos factores ambientales extras puede llegar a ser que esos animales ante cierta temperatura de humedad ambiente no estén en estrés, justamente, estrés que hace que por ahí se vea afectada su productividad, producción de carne, ganancia de peso, producción de leche, y en casos extremos, si se dan las condiciones extremas, puede llegar a ocurrir que incluso provocar mortandades, y eso ha pasado, suele ocurrir en esta época del año, sobre todo cuando se suman factores más allá del estrés ambiental, de temperatura y humedad ambiente elevada, situaciones de manejo, situaciones nutricionales, que hacen que los animales justamente sufran esta problemática. Germán, claro, el INTA hace una advertencia al respecto de distintos aspectos, ¿no? La alimentación, el agua, que tienen que tenerla limpia y disponible en todo momento y en mayor cantidad porque se consume más. También sobre el microambiente en el cual está el animal expuesto. Bueno, distintos aspectos. También el manejo, ¿no? Cómo movilizar a los animales. Vayamos en primer lugar por el tema de la alimentación, ¿no? ¿Cuál sería una dieta apropiada para estas temperaturas extremas, lo que se denomina una dieta de verano? Y también que nos cuentes respecto de estas microtoxinas que pueden aparecer en las gramíneas, ¿no? Que también complican el panorama. Sí, con respecto al manejo nutricional, digamos, en sistemas de pastoreo por ahí es más difícil de manejar, porque los animales están usualmente durante todo el tiempo en pasturas. En sistemas de engorde a corral esto sí quizás sea más manejable y modificable, donde por ahí se puede llegar a, primero, inicialmente cambiar la composición de la dieta para que sea una dieta que genere menos incremento calórico, o modificar las horas en las que se da el alimento. Los animales normalmente, luego de 2 o 3 horas de que reciben el alimento y lo consumen, en un engorde a corral, por ejemplo, es cuando mayor incremento calórico tienen por el mismo metabolismo que se genera para tratar de digerir ese alimento. Entonces lo que hay que hacer es tratar de que no coincidan esas 2 horas, 3 horas después de darle alimento con las horas de temperatura ambiente más elevada. Entonces por ahí se puede, en un sistema de engorde a corral, en un feedlot, se podría llegar a hacer unos cambios en el suministro, o dar muy temprano a la mañana o última hora del día, cosa de que no coincidan estos horarios. Entonces en ese tipo de manejo es importante tenerlo en cuenta. Y después, con respecto a la posibilidad de micotoxinas que pueden estar presentes en diferentes alimentos que los animales consumen, esto hace que hay ciertas micotoxinas, en particular los ergoalcaloides, que son sustancias producidas por algunos hongos en diferentes especies forrajeras, en diferentes gramíneas, que hace que los animales se exacerbe aún más la problemática de estrés térmico, porque los animales no pueden disipar el calor por acción de estas micotoxinas. Esto, por ejemplo, en la zona central de Argentina es un problema grave que ocurre todos los años, es el consumo de festucas tóxicas, que son una especie que ya está casi naturalizada en la provincia de Buenos Aires, que se ha implantado muchos años, y que estas festucas tienen un hongo endófito que produce justamente estos ergoalcaloides, o también puede llegar a darse cuando animales consumen alimentos que tienen otro hongo, que es Clavices purpurea o cornezuelo. Eso puede estar presente en diferentes gramíneas, no solamente en la festuca, en raigras, pastobillo, en otras especies, y los animales están pastoreando en esta época del año estas gramíneas semilladas con la presencia de este hongo, o consumiendo alimentos que pueden llegar a tener algún barrido de semilla, por ejemplo semilla forrajera, pueden llegar a estar expuestos, y esto hace que se exacerbe aún más la problemática.
Ujú. ¿Cuáles son las primeras señales de alerta, ¿no?, a los que uno tiene que poder entonces estar bien atento, tanto de este estrés térmico que puedan sufrir los animales o estas complicaciones que puede generar el consumo de estos alimentos entonces con estas micotoxinas? ¿Cuáles son esas señales de alarma? Sí, digamos, la clínica, la sintomatología clínica en los animales intoxicados es bastante clara. Inicialmente cierto malestar, dificultad respiratoria, van a estar agitados, buscando sombra, buscando agua, permaneciendo en el agua, si hay alguna laguna, por ejemplo, o cerca de las bebidas. Obviamente esta sintomatología se va a exacerbar en las horas del día donde hace más temperatura ambiente, entonces eso es bastante claro. Quizás a la mañana temprano, si uno va a recorrer y los animales están muy tranquilos, pero cuando va después del mediodía, en las primeras horas de la tarde, los animales los ve afectados. Entonces ese tipo de aspectos es importante tenerlo en cuenta para tratar de pensar la posibilidad de que los animales estén expuestos, por un lado, condiciones de estrés térmico, digamos, ambiental, sin ninguna exacerbación con presencia de organoides, o si uno sabe que está sobre festucas tóxicas o está consumiendo que podría llegar a tener la sospecha de que tiene cornezuelo, por ejemplo, revisarlo, ver, analizar, a ver si tiene presencia de alguna de estas micotoxinas. Bien, esto depende también, ¿no?, el grado de intensidad con el que afecte o impacte entonces este estrés térmico en los animales o las temperaturas extremas, va a depender mucho también del distinto tipo de ganado, ¿no? Según la raza sea, supongo que los puede afectar de manera distinta. Pero al margen de eso, en estas condiciones que estamos ahora, ¿no?, con estas distintos grados de alerta por altas temperaturas en 12 provincias distintas, con estas condiciones, ¿cuál es el grado entonces de peligro que tiene el poder verse impactado el ganado bovino con estas altas temperaturas? Sí, sin dudas esto, cada especie animal, particularmente cuando hablamos de los bovinos y cada raza en particular, tiene su temperatura de confort, por decirlo de alguna forma, y de termoneutralidad. Es así que por ahí, por esa razón es que hay razas británicas que se usan, por ejemplo, acá en la zona central de Argentina, y hay razas cruzas índicas que se usan en el norte del país, porque justamente están adaptados a poder mantenerse en esas temperaturas totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. También, obviamente, animales en producción y animales ante un manejo nutricional pueden llegar a verse afectados de diferente manera. Bien, siempre en el hecho de que si hay que hacer algún movimiento de animales, trabajar con los animales o hacer algo con ellos, tener en cuenta, evaluar los pronósticos que siempre están disponibles para ver cómo se van dando las condiciones y de esa forma poder planificar con tiempo. Germán, dijiste que esto era algo habitual en esta época del año, ¿no?, con temperaturas extremas, pero mucho más cuando hay alertas de calor extremo, como es en este momento, ¿no? ¿Cuál suele ser entonces, promedio, el porcentaje de mortalidad de los animales por estrés térmico? Bueno, ahí se interrumpió la comunicación con Germán Cantón. Importante lo que estaba diciendo en cuanto a las consecuencias que puede traer. Germán, ¿no se escucha? Sí, ahora sí. No, allí la pregunta era, ¿qué porcentaje de los animales podría quedar en el camino en base a la situación climática? ¿Hay una estimación en ese sentido? Es difícil porque, bueno, si bien existen estos pronósticos que estiman, es muy variable también porque hay que tener en cuenta varios factores, no solamente porque a determinada hora del día haga tanto calor y tanta temperatura y tanta humedad, sino que es muy variable, sobre todo todavía este verano, la verdad que ha venido bastante tranquilo hasta ahora, con respecto a temperatura, pero si vienen días donde a la noche, por ejemplo, no refresca mucho, eso hace que se incremente aún más la problemática. Entonces son varios factores que hay que tener en cuenta. Bien, de acuerdo. Es difícil de pronosticar a ver qué cantidad de animales pueden llegar a verse afectados. Claro, pero allí es importante tener en cuenta esas señales de alerta que recién comentaba. Germán, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Bueno, allí Germán Cantón, investigador de la estación del INTA Balcarce. Importante el tema, sobre todo porque esto, digamos, dadas las
la incertidumbre climática, para llamarlo de algún modo, que enfrenta cada verano la Argentina, puede tener consecuencias directas para los productores. Claro, exactamente. Pérdidas de ganados que en esta situación en la que se encuentra la producción o los productores en Argentina no sería